Sí, doctor. Excelente. Se ve la imagen, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Sí, doctor. em, otro tema que ustedes deben, ¿de acuerdo? Muchos pacientes van a venir a su consultorio o a emergencias o donde ustedes trabajen diciéndoles, doctor, me duele mi cabeza, me duele mi frente, me han dicho que tengo sinusitis, por favor, doctor, ayúdeme, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber manejar esta enfermedad, diagnosticarla, ¿de acuerdo? Entonces, para diagnosticar deben conocer el tema, ¿verdad? Entonces, eh, es por eso que yo voy a hacer mucha énfasis en la rhinosinusitis aguda. La rhinosinusitis crónica, no, la rhinosinusitis crónica deben referirla. Entonces aquí los voy a enseñar yo cómo van a diferenciar una rhinosinusitis aguda de una crónica. ¿De acuerdo? La crónica puede venir con pólipos, inclusive nasales, por eso está el tema aquí, pero no voy a hacer énfasis en los pólipos nasales. Lo que voy a hacer énfasis es en la rhinosinusitis aguda. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para entender un poquito la rhinosinusitis, tienen que saber dónde está, dónde ocurre esta patología. Ocurre en las fosas nasales y ocurre en los senos paranasales. ¿De acuerdo? Ustedes saben que nosotros tenemos cuatro pares de senos paranasales. Tenemos senos paranasales anteriores, que son los frontales y los etmoidales anteriores, y en los maxilares, tanto derecho como izquierdo, y los senos paranasales posteriores, representados por el etmoides posterior, y los senos esfenoidales, ¿no? Así se divide. Algunos libros lo dividen de esa forma. Pero con que ustedes sepan que tenemos cuatro pares de senos paranasales y dónde están ubicados, estoy satisfecho. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces aquí están los verdes en los frontales, los naranjas en los etmoidales, ¿no es cierto? Lo que está en color lila o púrpura es los senos esfenoidales, y lo que está en rojo, los senos maxilares. Y estos senos se llaman senos paranasales porque son cavidades que están alrededor de la fosa nasal y no tienen nada en su interior, es aire, son cajas, son cavidades que no tienen una función importante, ¿no? La única función, en algunos textos mencionan que aligeran el peso de la cabeza, ¿no? Sirven como resonadores, ¿no es cierto? Porque son cajas de resonancia, parte de la resonancia en realidad, de la voz, ¿verdad? Entonces, no tienen otra función más, ¿no? Eh, Así que no hay mucha cosa que debamos aprender del seno paranasal en su interior, pero sí nos trae problemas, nos trae patología, así que de por sí ya tenemos que conocer muy bien este problema. El motivo de consulta más común de esta patología es la cefalea, ¿no? Doctor, me duele la frente, ¿no? Doctor, me duele acá. Entonces, lo atribuyen los pacientes a que el seno frontal, ellos piensan que solo tenemos esos senos, está lleno de moco líquido, piensan, o está infectado, piensan. Entonces, en realidad no es el dolor de cabeza lo que nos haga pensar que el seno está comprometido, sino el dolor de cabeza se debe a que existe una obstrucción nasal. Eso tienen que entender. ¿Sí? La obstrucción nasal provoca cefalea rinogénica. Entonces, todo paciente que no respira bien por mucho tiempo siempre va a tener cefalea rinogénica. Así se llama. ¿De acuerdo? Y una persona con rinosinusitis va a tener obstrucción nasal, ¿no? Bueno, si ustedes ven esta imagen de rayos X, nos muestran estas cavidades de senos paranasales que les he mostrado en las gráficas anteriores.
Dos senos frontales que están divididas por un tabique intersinosal, ¿no es cierto? Dos senos maxilares que están bien neumatizadas y tienen que tener más o menos el mismo, las mismas dimensiones, ¿no es cierto? Y esta proyección de Batters debe siempre ser tomada con la boca abierta para poder ver esta cavidad que ven aquí. Estos son los senos esfenoidales debajo de esta arcada dentaria superior. Entonces, ¿qué senos vemos en esta proyección de Batters? Frontales, maxilares y esfenoidales. Nada más. En la proyección de Caldwell, que es una proyección mento-nasoplaca, podemos también ver los senos frontales, pero vemos también con un poco de detalle las celdillas etmoidales, estas que están entre los ojos. ¿Me entienden? Ya no podemos ver los senos maxilares y menos el seno esfenoidal. Así que, ¿qué senos podemos ver en esta proyección? Frontales y etmoidales, nada más. ¿De acuerdo? Por eso pedimos esta radiografía de senos paranasales cuando evaluamos sinusitis y tenemos que determinar si es agudo o crónico. Muy bien. Entonces, ustedes saben que la rinosinusitis es una de las causas principales dentro de las enfermedades respiratorias altas, ¿cierto? Entonces, se dice que el 15% de la población presenta rinosinusitis crónica, pero un 2 a 4% pueden presentar pólipos dentro de la complicación de la rinosinusitis crónica. La rinosinusitis aguda es un poquito más frecuente, ¿no? Ahora, ¿cómo se produce la rinosinusitis en un paciente? ¿Cómo es que ocurre esta patología? Dentro de la fisiopatología tenemos que entender qué es el complejo osteomeatal. El complejo osteomeatal no es nada más que estos orificios de drenaje de los senos paranasales, principalmente los anteriores. Esto es el drenaje del seno frontal. Aquí vemos en estos hiatos el drenaje de los senos maxilares, un drenaje único, a veces uno accesorio, y a la vez unos pequeños orificios donde son los drenajes de las celdillas etmoidales. Cuando existe una obstrucción por cualquier etiología, sea inflamatorio o tumoral, va a ocurrir la rinosinusitis aguda. Inicialmente suele ocurrir la crónica por un largo periodo de tiempo y muchas veces esas rinosinusitis crónicas se agudizan y provocan esa infección purulenta dentro de estas cavidades. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Es la obstrucción del complejo osteomiatal. La clínica es muy importante que ustedes conozcan, ¿no? Y para conocer la clínica, ustedes deben conocer, obviamente, los signos y síntomas. ¿Qué voy a preguntar a mi paciente que viene con ese dolor de cabeza o con esa obstrucción nasal, ¿no? Entonces, si yo sé cuáles son los signos y síntomas de esta enfermedad, voy a saber qué preguntarle, ¿sí? Doctor, me duele mi frente, me duele mi cabeza, creo que tengo sinusitis. Entonces yo le preguntaré, ¿cómo respira? ¿La nariz entra bien el aire? ¿Respira bien? ¿No está obstruido? Sí, doctor, se me obstruye este lado. Un signo adicional, ¿no? La anamnesis es muy importante. Y dígame, ¿tiene además rinorrea? No te va a entender rinorrea. ¿Le sale moco por la nariz como un mal olor o espeso que no quiere salir tal vez? ¿O hacia atrás? ¿No? A eso le llamamos rinorrea, ¿no? Que puede ser anterior o posterior. ¿Listo? Estos dos que están en negrilla, que están puestos aquí en la imagen, son los signos y síntomas más comunes que presenta el paciente. Casi en todos lo va a estar. Y estos otros dos que están abajo
que es el dolor facial o la presión facial, ¿no es cierto? A esto atribuimos, como te digo, como les digo, el dolor en la frente o el dolor en la carita, ¿no es cierto? Al lado de la nariz, donde están los senos maxilares, puede existir en el paciente. Hiposmia, además, ¿no? Alteraciones en el olfato. Doctor, siento que huelo poco. Doctor, siento ese olor un poco con mal olor, ¿no? Alteraciones en el olfato, ¿no? Y obviamente nosotros hacemos endoscopía en nuestros consultorios, pero esto no lo van a hacer ustedes, ¿sí? Hacemos para verificar si hay pólipos o no hay pólipos, si hay pus o no hay pus. Esto es una desventaja para ustedes, pero van a tener una gran ventaja y para suplir esta desventaja más adelante, ¿no? Pedimos tomografías y todo lo demás. ¿Cómo es que se produce la rinosinusitis aguda? ¿Qué es lo que ustedes deben conocer? ¿Sí? ¿Por qué generalmente se obstruyen esos complejos osteomielacales? La causa más común es inflamatoria. Y dentro de las causas inflamatorias más comunes está el famoso resfrío común. ¿Quién no ha escuchado o no ha pasado alguna vez de decir resfrío mal curado y por eso me he enfermado de sinusitis? Resfrío mal curado. En realidad es un término muy popular, pero en realidad es una complicación de un resfrío común. Ustedes saben que un resfrío común generalmente dura máximo hasta los 5 días, ¿no? Exagerando 6, 7 días. Pero cuando este resfrío persiste, los malestares, más de 10 días, ¿no es cierto? Ya estamos pensando en un proceso de rhinosinusitis aguda que ya no es viral, sino que se vuelve bacteriano. ¿Me entiende? Por eso esta línea, este cuadrado verde que ven aquí, ¿es cierto? Ya corresponde en tiempo de la evolución de un resfrío común a una probable rinosinusitis aguda bacteriana. ¿De acuerdo? Entonces, en la anamnesis, preguntar el antecedente es muy importante, muchachos. ¿De acuerdo? ¿Qué factores predisponentes existen para una rinosinusitis? Bueno, lo más importante son los patógenos, ¿no? Las bacterias, porque cuando es agudo, que no es viral, obviamente son bacterias, generalmente. El Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus y la Moraxella catarrhalis son las gérmenes más comunes en esta vía aérea superior. ¿De acuerdo? Alteraciones ciliares, ¿no? Puede haber alteraciones en la fosa nasal que pueden ser de tipo genético o alteraciones causadas por el tabaquismo, por ejemplo, ¿no es cierto? Alergias que pueden ocasionar este proceso inflamatorio que obstruye el complejo osteomiatal. El reflujo faringolaringio que se ve generalmente en niños, ¿no? En bebés, pero los bebés no hacen rhinosinusitis agudas importantes, generalmente son virales, pero el reflujo también se ha visto casos de rhinosinusitis esfenoidales, agudas bacterianas. Y otros factores, ¿no? Tubos de ventilación, sondas nasogástricas, como cuerpos extraños que pueden provocar estas infecciones en la fosa nasal y senos paranasales. Entonces, eh, esta imagen que ustedes ven es un esquema de cómo ocurre este ciclo vicioso, este ciclo interminable en la fisiopatología de la rhinosinusitis. ¿Cómo comienza el proceso? Un bloqueo o una obstrucción del ostium. El ostium de drenaje que les decía, que puede ser causado por procesos inflamatorios o tumorales, ¿no? O estructurales también. Los desvíos de tabique son muy comunes como causantes de una rinosinusitis, claro que sí. Existe una congestión en la mucosa del seno paranasal, ¿no es cierto? Al existir obstrucción va a existir un estancamiento de las secreciones porque estos senos paranasales producen moco. La mucosa es un epitelio que produce moco y este moco tiene que salir por algún lado y si está obstruido no va a salir. Entonces, este estancamiento va a ocurrir con el pasar del tiempo.
Va a existir además, a raíz de que no va a estar ventilado, una hipoxia crónica, va a existir vasodilatación, una transudación y retención de secreciones, luego va a existir una alteración en el intercambio gaseoso, alteración celular, va a existir un medio de cultivo propicio para que las bacterias empiecen a colonizar y colonizan, generan detritus, mayor inflamación, mayor transudación vascular y esto genera pus, ¿no? Y esta pus va incrementándose gradualmente con el pasar de los días. ¿De acuerdo? Entonces, todo este ciclo ocurre en la fisiopatología de la rinosinusitis. ¿Cómo diagnostico yo a mi paciente? ¿No? ¿Qué debo hacer yo? Una rinoscopía. Pero doctor, no vamos a poder nosotros porque no tenemos estos aparatos. Puede que sí, no lo van a poder hacer. Pueden ustedes levantar con el dedo pulgar un poquito la nariz y ver si se asoma alguna secreción o algún pólipo por allí. Si no se ve nada, bueno, pues no van a poder observar el interior de la nariz. A veces nosotros hacemos endoscopía y tratamos de ver si hay secreciones o tumoraciones dentro de la nariz. Pero aquí está su mayor arma para ustedes como médicos generales para saber si esto se debe a un proceso agudo o a un proceso crónico. Este es la clave. Una radiografía simple de senos paranasales. Vean, vean esta imagen en la radiografía del seno maxilar derecho. ¿Ven este nivel hidroaéreo en esta flecha? Este nivel a ustedes les da pase, les da la carta, les da la facilidad de poder decir, esto es agudo, esto es bacteriano, esto es pus, ¿no es cierto? Un nivel hidroaéreo. Ustedes pillan en la radiografía un nivel hidroaéreo y tienen toda la autorización para iniciar un tratamiento antibiótico. Si ustedes no ven un nivel hidroaéreo como el otro seno que está al otro lado, el seno maxilar, si no ven en ningún lado un nivel, entonces no. Este paciente que tiene síntomas de cefalea, quizá una obstrucción parcial de nariz, qué sé yo, síntomas que lo hemos repasado hace un momento, ¿qué van a hacer con este paciente si no ven el nivel? Lo van a referir. Lo tienen que referir a especialidad. Porque este paciente tiene una rinosinusitis crónica, ya no es una rinosinusitis aguda. ¿De acuerdo? Entonces, la clave de este tema en el diagnóstico de esta patología es encontrar un nivel. Punto o clave número dos. Si ustedes ven un nivel que está por encima del 50% del seno maxilar, más arriba el nivel, o como esta imagen de abajo, que está totalmente velado, el seno está opaco, ¿no es cierto? Esto también lo van a referir, porque no va a ir bien con tratamiento, ¿de acuerdo? No va a ir bien. Esto, cuando el nivel es muy alto, nosotros tenemos que entrar a cirugía y hacer un drenaje de seno. Y si vemos todo lleno, le pedimos nosotros, los especialistas, otros estudios, porque a veces se pueden tratar de tumores o tumores sobreinfectados. ¿De acuerdo? Entonces, no deben manejar pacientes con nivel por encima del 50% o con el seno totalmente velado. ¿Y por qué hablamos solo de senos maxilares? ¿Por qué yo tengo estas imágenes solo de senos maxilares? Porque el seno maxilar es el seno que generalmente más llega a afectarse en una rinosinusitis. Seguidamente, el seno etmoidal o las celdas etmoidales se comprometen. El seno maxilar en el 70-80% de los casos y en un 10 a 15% es las celdas etmoidales.
y en menos del 5% el seno frontal. ¿Me entiende? Entonces, ustedes van a ver sí o sí patología sinusal aguda de seno maxilar. Les aseguro. Una tomografía, ya les decía, ¿no es cierto? Nos ayuda mucho a nosotros para diferenciar si es un tumor o es líquido cuando vemos totalmente el seno ocupado. Si ustedes ven esta otra imagen de tomografía, estos son las celdillas etmoidales en una vista axial, ¿no? Estos son los globos oculares y esta es la pirámide nasal inicial alta. Y esta es la celdilla etmoidal. Miren cómo el etmoides del lado derecho está limpio, ventilado, pero el etmoides izquierdo ya tiene contenido, ¿no? Está ocupado, ya sea por líquido o ya sea por algún tipo de tumor. Estas son imágenes de pólipos, tumores, que generalmente se los muestro porque hay patologías en estos senos paranasales un poco diversos, pero los más comunes son estos, los pólipos, que son complicaciones de una rinocinositis crónica. Se los muestro porque son pacientes que les van a decir, doctor, no respiro bien, doctor, me duele la cabeza, doctor, tengo un moco que no me sale por la nariz. Entonces ustedes van a pensar en rinocinositis, ¿no? Y van a encontrar imágenes de rayos X comprometidos, velados, ¿no? Totalmente. Entonces, en esos casos los tienen que referir, ¿no? Imagínense, vean, todo está ocupado, la fosa nasal izquierda, apenas se ve el cornete inferior derecho, ¿no? Ocupado el seno maxilar, miren, totalmente. Son pólipos, son pseudoquistes que están totalmente grandes dentro de estas cavidades. ¿Cómo yo voy a tratar a mi paciente con rinosinusitis aguda? Si ustedes ven el nivel hidroaéreo que les he mostrado acá, ¿no es cierto? Ustedes van a decir, ajá, cumple un criterio, está del 50% para abajo. Cumple otro criterio, está el nivel ahí, ¿no es cierto? El nivel hidroaéreo y todos los signos y síntomas que mi paciente presenta. Entonces ustedes dirán, esto es para mí, yo lo voy a tratar, yo lo voy a manejar. Entonces, ¿cuál es el tratamiento idóneo para estos pacientes? Corticoides, antibióticos y descongestionantes. Esta es la triada más común que utilizamos. Todo lo que está debajo de descongestionantes, antihistamínicos, antimicóticos, los he puesto aquí porque son tratamientos para otro tipo de rhinosinusitis. No lo traten ustedes con otros medicamentos que no sean estos tres. Los antibióticos es lo más importante, ¿no es cierto? Y los antibióticos de primera elección siempre va a ser la amoxicilina. Amoxicilina con un inhibidor betalactámico es lo ideal, ¿de acuerdo? Entonces, denle a dosis adecuada, alternativas, el ciprofloxacino, las quinolonas o las cefalosporinas. También nos sirven las quinolonas. Entonces, si se dan cuenta, estos gérmenes más comunes que afectan la rhinosinusitis son susceptibles a antibióticos de amplio espectro, la mayoría de ellos, la mayoría, y les va a ir bien, ¿de acuerdo? Pero usen siempre en primera línea amoxicilina, yo les recomiendo, con un inhibidor beta-lactámico, ¿no? Los macrólidos también son muy buena alternativa. Bueno, ¿qué complicaciones? Antes de entrar a complicaciones, una vez que ustedes traten la rhinosinusitis, le dicen a su paciente, ¿sabe qué, señor? Vuelva en una semana terminando el tratamiento y quiero ver. ¿De acuerdo? Le piden una radiografía de control y deben ver limpio ese seno paranasal. ¿Sí? Si no ven limpio ese seno paranasal y sigue ahí, ¿qué deben hacer? Lo retiran. Muy bien. ¿Cuáles son las complicaciones? Yo siempre destaco que la complicación, dentro de las complicaciones, la más común es las complicaciones orbitales. Estas, ¿no? Las locales, generalmente los mucoceles, las osteomielitis, ¿no es cierto? Son muy raras. Yo la verdad solamente he visto como complicación alguna vez los mucoceles, pero después no. Y estas mucoceles inclusive son las más comunes en rhinosinusitis crónicas, no en agudas.
Las orbitarias es la más común, ¿sí? Dentro de las complicaciones. Afortunadamente es poco común ver esta complicación dentro de la patología, pero es la más común dentro de las complicaciones. La celulitis preseptal como estadio uno cuando vemos el párpado enrojecido, ¿no es cierto? Y a veces el paciente lo pasa desapercibido, piensa que es una pequeña irritación del párpado, una leve inflamación porque le ha entrado alguna infección y no le toma mucha importancia o a veces va a la farmacia y se hacen dar algunas gotitas y no pasa por ahí. La celulitis orbitaria, eso es el siguiente estadio después de, de este enrojecimiento en donde el ojo ya está totalmente comprometido, ¿no? Hay poca visibilidad, poco movimiento del globo ocular, ¿no es cierto? Y cuando ya llega un absceso superióstico, que es un compromiso mucho más interno, entonces el paciente generalmente ya pierde la visión, pierde movilidad y este ojo es pasible a enucleación. ¿Qué quiere decir? Hay que retirar, ¿no? O los abscesos orbitarios, las tromboflebitis de seno cavernoso que pueden comprometer hasta la vida del paciente. Entonces, ¿por qué ocurre estas complicaciones orbitarias? Ocurre después de una etmoiditis. Cuando un paciente dice, doctor, me duele entre los ojos, ¿no es cierto? Y ustedes van a tomar la radiografía y van a ver un velamiento a este nivel, ustedes deben asustarse y decir, es una etmoiditis. Urgentemente debe visitar un hospital de tercer nivel con otorrino, ¿no? Entonces, lo evaluamos nosotros, pedimos tomografía, vemos hasta dónde ha comprometido esa etmoiditis, porque se rompe esta lámina que ven aquí, que se llama lámina papirácea, que es parte del cuerpo del etmoides en su pared lateral y forma parte de la cavidad orbitaria. Y este hueso es tan delgado que una pus con mucha presión en su interior de las celdillas puede romper esta lámina e ingresar a la cavidad orbitaria y ocurre toda esta cascada de complicación orbitaria. Eh, Les vuelvo a decir, si hay dolor entre los ojos, en los cantos internos, en la pirámide nasal, entre los ojos, bueno, pues sospechen de etmoiditis, piden una radiografía y si ven velamiento, refiéranlo urgente, porque este paciente puede tener graves compromisos en el ojo y hasta en la vida. Complicaciones intracraneales menos frecuentes, las meningitis, los abscesos epidurales o los abscesos cerebrales, ¿no? ¿Eso por dónde? Por el etmoides. El etmoides se compromete, rompe esta lámina quirigosa y puede ingresar al sistema nervioso central. No lo he visto hasta ahora. Los más frecuentes son las orbitarias dentro de las complicaciones. ¿Sí? Muy bien, entonces, con esto voy a terminar este tema de rhinosinusitis, que creo eh, que es muy importante para su conocimiento como médicos generales. Y por favor, repasen muy bien. Y al grupo que está rotando conmigo, no se olviden que el último día tienen que hacer también algunas presentaciones de cada uno de estos temas con imágenes, no textos, solo imágenes, ¿no? Ya vamos a hablar con el grupo. Pero ustedes todos deben conocer este tema hasta en la letra chica, ¿no? Deben conocer cómo realizar el diagnóstico, cómo pedir el estudio de imagen, ¿no es cierto? De rayos X, deben saber dar un buen tratamiento, ¿no? Ejerciten en una hoja de papel, escriban la receta de los pacientes a quienes van a tratar. Háganme el simulacro como un ECOE, ¿no? Escriba la receta de un paciente con rinosinusitis aguda. Y deben conocer en qué momento debo referir al paciente, ¿no? Ya sea en cualquier etapa del manejo de este paciente. Bueno, con esto terminamos, muchachos, y si hay alguna pregunta, los respondo. ¿Todo quedó claro? Sí, doctor. Muy bien.
Muy bien, entonces la siguiente teórica lo va a dar la doctora Cuentas, creo que se llama, ya me olvidó su apellido. Y el representante siempre tiene que estar preguntando a los docentes, doctor, nuestro parcial es tal fecha, la teórica que falta es esto, ¿no? A veces a nosotros se nos va un poquito las fechas. Entonces, siempre vayan preguntando, escribiendo al docente. ¿Listo? Si no hay dudas, si no hay preguntas, terminamos con esta teórica. ¿Listo? Que tengan buenas noches. Está bien, doctor, gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.